Cordial saludo, soy estudiante de Ingeniería en Mecatrónica y hoy les hablaré acerca del sensor de viento que se ha usado en los rovers que hoy en día están en Marte. Este sensor se basa en el principio de funcionamiento de los aneómetros a temperatura constante. Se cuenta con un puente de Wheatstone que opera con una resistencia de sobrecalentamiento constante, cuyo valor es calculado por el propio puente. El circuito de retroalimentación es el responsable de producir la corriente necesaria para balancear el puente de Wheatstone a través de un aumento de la resistencia del sensor. Esto ocurre debido a que el filamento o hilo posee un coeficiente térmico positivo de resistividad, lo que significa que cuando la temperatura del filamento varía, lo mismo ocurre con el valor de su resistencia. En condiciones de operación, el circuito de retroalimentación aplica una corriente eléctrica al puente de Wheatstone y promueve así el aumento en la temperatura y de la resistencia del hilo caliente hasta un valor predeterminado. Un pequeño aumento de la velocidad del fluido provoca el enfriamiento del sensor, disminuyendo su resistencia y consecuentemente desbalanceando el puente de Wheatstone. Esto hace que el circuito de retroalimentación aumente la corriente que alimenta al puente, calentando el sensor para llevar nuevamente el puente a la condición de equilibrio. Como la respuesta del circuito es muy rápida, la temperatura del sensor permanece virtualmente constante durante la variación de la velocidad del flujo. Luego, la diferencia de tensión entre los extremos del puente es proporcional a la velocidad medida. El sensor de la estación de monitoreo ambiental del rover, con sus siglas en inglés REMS, en vez de usar un filamento, hace uso de una película térmica, que de igual forma cambia su resistencia conforme a la temperatura. Se trata de un sensor pasivo, analógico y es de tipo estereoscópico. Los sensores se ubican en unas barras fijas al mástil del rover, como se aprecia en la imagen, y se colocan en un ángulo de 120 grados. Se ubican a alturas ligeramente diferentes, 50 milímetros de diferencia. Las diferentes ubicaciones de los brazos permiten medir el viento desde todas las direcciones y de esta manera se puede asegurar que la perturbación del mástil afecte solo una unidad del sensor a la vez. Cada unidad del sensor de viento consta de 3 placas de transductor con 4 dados calientes. Cada placa de transductor de la unidad de sensor de viento se encuentra a 120 grados alrededor de la pluma para medir la velocidad del viento local en 2 direcciones, transversal y longitudinal. Una combinación adecuada de todas las señales de salida de los transductores de viento proporcionará el valor y la dirección absolutos de la velocidad del viento. Los 4 dados que se ensamblan en una configuración cuadrada se mantienen a una diferencia de temperatura fija con respecto a un dado frío o de referencia, utilizando un lazo de control electrotérmico sigma delta que suministra energía al dado caliente. El circuito mide la potencia entregada al dado caliente y, como se conoce la diferencia de temperatura, se calcula la conductancia térmica del dado caliente al dióxido de carbono ambiental. Para hacer esto se requiere información térmica adicional para calcular la energía perdida por la conducción a través de los soportes y la unión de los cables, así como información térmica ambiental para evaluar las pérdidas de radiación. El diagrama de bloques tiene la siguiente forma, donde se aprecia claramente el lazo de control. Las especificaciones técnicas de los sensores se pueden apreciar en pantalla, en donde se aprecia el rango de operación, su tasa de muestreo y la resolución requerida para la misión que se llevó a cabo en el año 2011. Finalmente, el sensor se calibró con la ayuda de unos túneles de viento. En esta diapositiva muestro algunos resultados. Muchas gracias por su atención. Los invito a que consulten las distintas misiones a Marte. La exploración planetaria ya no es cosa del futuro, está pasando ahora mismo.